Continúo con la parte 2.3, la negación de los derechos. Aquí vamos a ver varios apartados. El primero, que tiene que ver con los filósofos desde Hume, desde David Hume, hasta Jeremías Bentham, y luego, posteriormente, vamos a ver a Hegel y a Marx. Son los cuatro pensadores que han incidido un poco acerca de lo que es su postura frente al pensamiento racionalista, al modo de ver el Estado, al modo de ver sobre todo los derechos de la persona humana. Arrancamos entonces con que tenemos a Hume, y él tiene una postura crítica en relación con los derechos humanos, pero esta postura se dirige más a los tópicos que la sustentaban y sobre todo lo retoma de algunos representantes más significativos, es decir, que David Hume retoma un poco lo que dice John Locke, por eso vamos a estar hablando de él. Lo primero, pues John Locke fue un contemporáneo suyo, porque aparece dentro de la filosofía moderna. Lo que sostiene Hume se dirige en dos direcciones. La primera es el rechazo de la impronta racionalista, una impronta racionalista vigente en los primeros autores, y la segunda dirección, por decirlo de algún modo, es la negativa a aceptar la existencia histórica de un contrato social fundante de una sociedad. Luego tenemos que de John Locke, perdón, toma la idea del racionalismo y el contractualismo, pues desde allí construye una ciencia del hombre desde una base empirista. Como resultado, da un todo unitario. Y también John Locke dice que el conocimiento humano se ciñe únicamente a las impresiones que entran en la mente del mismo. Por eso se dice que la razón o las ideas son desarrollo y derivación de esas primeras impresiones relacionadas entre sí para componer nuestros conceptos. Una frase de Hume es esta: la razón es y sólo debe ser esclavo de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Fíjense en esta frase: la razón es y solo debe ser esclavo de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Como nos damos cuenta, aquí es una tesis antirracionalista, y aquí difícilmente tiene cabida la tesis favorable a los derechos humanos en esta frase. Pues el autor de esta frase también hace alusión en el texto que no debe extrañarnos que una persona prefiera la destrucción del mundo entero antes que sufrir algún rasguño siquiera en un dedo. Luego el texto sigue avanzando en el tema de la moral, en lo que tiene que ver con la aprobación o desaprobación, y es por eso que, en resumen, la moral deriva de un sentimiento propio, genuino, que nos hace aprobar acciones que no nos gustan, que nos hacen aprobar acciones que nos gustan y desaprobar aquellas que no nos agradan. Es decir, lo que nos hace daño va a ser un mal moral, y lo que nos hace bien entonces
será lo que se acepta. Pero en este avance, Hume llega a lo que él denomina la falacia naturalista. Y esto es precisamente las teorías que se hacen morales, racionalistas, pero que en la práctica van a ser cosas contrarias. Lo que prima en la naturaleza humana, según este pensador, es el egocentrismo, o como lo conocemos nosotros, egoísmo. Es decir, la naturaleza humana no es un estatuto igualitario o de libertad, ni de la razón, ni de la libre misión, de un consentimiento que establezca el gobierno o la sociedad. Lo que prima entonces es el egoísmo, una concreta pasión que conduce inteligentemente la razón por la senda de la utilidad y de las ventajas de la cooperación social. También se manifestó Burke en contra del racionalismo, en contra de los derechos naturales, pero en defensa de la tradición y de la experiencia histórica. En realidad, Burke no rechaza la existencia de los derechos del hombre, sino la visión abstracta y racionalista en favor de un enfoque ligado a la existencia real de la sociedad y no de hipotéticos estados de naturaleza. Pasando a Bellman, es un crítico mordaz de la teoría de los derechos naturales, crítico del contrato social, afirma que no hay derechos sin gobierno, también que los derechos no se crearon antes que el gobierno, ni el gobierno antes que los derechos, sino que todo es como directamente proporcional. Es decir, que la institución del gobierno va de la mano con los derechos. Posteriormente, Hegel y Marx. Estamos hablando, según el texto del siglo XVIII y XIX, en el que Hegel pretende reconstruir la filosofía racionalista, habla más bien de una integración, de un racionalismo, de un contractualismo de derechos naturales en un proceso dialéctico del estado real y racional. Y encontramos dos frases de Hegel que son: entramos en el estadio del espíritu que se sabe libre, queriendo lo verdadero, eterno y universal en sí y por sí, y el hombre se halla determinado por sí mismo a ser libre. Hegel habla de la filosofía del derecho, lo ve como, al hombre lo ve como un hombre libre, como un sujeto libre, y lo directamente proporcional en Hegel, según los derechos humanos, es que lo real es racional y lo racional es real. Por último, Carlos Marx, contradictor de una sociedad burguesa, contradictor como de los derechos de los unos, es decir, la burguesía tiene más derechos que el resto de ciudadanía, y por eso tiene como una frase en la que dice que los derechos del hombre son distintos a los derechos de la ciudadanía, y por eso los derechos humanos para él están al servicio de la burguesía. Por eso terminamos diciendo que es contradictor de los derechos naturales que se sustentan, y los derechos humanos son al derecho de la burguesía. Por último, una frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias.